Hola chicos del bachillerato, el día de hoy vamos a continuar con problemas de estática, pero esta vez casos donde podemos nosotros aplicar cálculo. Para esto, en este problema del paper 1 nos dice lo siguiente. Tenemos tres fuerzas de magnitud F1,3, F2,4 y F3,6 que actúan en un punto. Bueno, ese punto está en equilibrio. ¿Qué debes recordar acerca del equilibrio? Bastante sencillo. Todo cuerpo que está en equilibrio, la suma de todas las fuerzas debe ser igual a cero. Entonces voy a dibujar aquí. Tengo una fuerza por aquí voy a colocar de 4 newton. Bueno, vamos a llamarle así, fuerza 1 de 3 newton, 3.0 newton. Por aquí tengo otra fuerza de 4 newton. No sé cómo están ubicados estas fuerzas, solamente voy a colocar fuerza 2 de 4 newton. Y tengo la fuerza 3 que vale 6 newton. Así que la fuerza 3 lo voy a colocar hacia aquí, de forma vertical. Y con esto ya nosotros tenemos todo lo que nos están indicando. Tres fuerzas, 3, 4 y 6 newton. Si nos dicen de que este cuerpo está en equilibrio, entonces nos piden la magnitud de la fuerza resultante de F1 y F2. F1 y F2. ¿Cuánto sería la resultante? Para eso vamos a utilizar el método llamado método del paralelogramo. ¿En qué consiste esto? Cuando tenemos dos fuerzas, la fuerza 1 y la fuerza 2, vamos a trazar líneas paralelas. Así que voy a agarrar y al F2 voy a trazarle una línea paralela a él. Esta línea paralela lo voy a colocar aquí. El siguiente es trazar otra línea paralela para F3. Así que voy a colocarlo aquí, de esta manera. Y para él lo trazo así, otra línea paralela. Y en esta región que nosotros estamos visualizando, en esta región que se está formando entre la fuerza 1 y la fuerza 2, tenemos un paralelogramo. En ese paralelogramo, la suma de estas dos fuerzas, la suma de F1 más F2 debe darte una fuerza total que va a salir desde el punto donde ambos están comenzando desde su origen hasta el lugar donde se van a cruzar esas dos líneas. Y esta fuerza de aquí tiene una característica importante. Él va a ser la fuerza resultante, la fuerza de la suma de ellos dos, de F1 y F2. Ahora, ¿qué es lo que nos dice la condición de equilibrio? Recuerda esto. Recuerda lo siguiente. Que si nosotros tenemos uno, 2, 3 fuerzas o 4, 5, 6, la suma de todas siempre debe ser igual a cero. Esa es la condición de equilibrio. Eso quiere decir de que cuando tú lo sumas al F1 con el F2, te debe salir una fuerza que reemplace a ellos dos, que en este caso va a salir hacia arriba. Pero también tenemos otra fuerza que va hacia abajo, que vale 6 newton. Entonces, ¿qué debemos indicar aquí? Que la fuerza 3 y la fuerza resultante que salió al momento de sumar la fuerza 1 y la fuerza 2, esta fuerza y esta fuerza deben contrarrestarse. En otras palabras, si él es vertical hacia abajo, esta flecha debe ser vertical pero hacia arriba. Si él vale 6 newton, él también debe ser 6 newton. Y de esa manera, ambos se van a contrarrestar. Y esto nos da que el cuerpo se encuentre en equilibrio. Así que la respuesta debe ser la C. La fuerza resultante entre la fuerza 1 y la fuerza 2 debe ser 6 newton para que el cuerpo se encuentre en equilibrio. Eso sería la clave. Pasamos al siguiente problema. En este problema es aún más sencillo que en el caso anterior porque ya el dibujo se encuentra y nos dice así. En el diagrama se muestran dos vectores fuerzas de 4 y de 3 que actúan sobre un punto O. Bueno, y estas dos fuerzas se encuentran en el plano de la página. Otra fuerza de 5 newton es aplicado en O, pero también en el mismo plano de la página. Entonces, lo que nos piden es lo siguiente. ¿Cuál es la dirección de esta fuerza de 5 newton para hacer de que ese cuerpo se mantenga en equilibrio? Entonces, regla número 1.
Si tú ya conoces esas dos fuerzas que debes utilizar, la regla del paralelogramo. Primero debemos trazar una línea paralela a la vertical, a esta vertical. Entonces nosotros vamos a trazar esta línea paralela a él y trazamos otra línea que también sea paralela al de 4 newton. A ver aquí, paralela al de 4 newton. Y esto lo vamos a llevar hacia arriba. Bueno, lo he dibujado bastante grande porque ahora lo voy a borrar y ahí está. Luego de haber dibujado las paralelas, en esta región que voy a pintar de color verde, la suma de estas dos fuerzas, la fuerza de 3 y la fuerza de 4, van a poder ser sustituidas por una fuerza resultante que sale desde el punto O, que sale desde este punto O y debe terminar en el cruce de estas dos rectas. Esto es la fuerza resultante luego de sumar a ellas dos, a 3 y a 4. Entonces nos dice que debemos aplicar otra fuerza en el punto O. Para que este punto O se encuentre en equilibrio, la otra fuerza debe ser, como ya lo sabes, debe ser opuesta. Esa es la condición. Debe ser opuesta a esta fuerza, pero debe estar en la misma dirección. Opuesta en esta dirección. Esto sería la fuerza de 5 newton en dirección opuesta a la fuerza resultante. Así que la clave para este problema debe ser la B. ¿Y cuánto vale esta fuerza resultante? ¿Cuánto vale la magnitud de esta fuerza resultante? Si conoces a él, que él vale 3, él vale 4 y te dicen de que el ángulo entre ellos vale 90 grados, puedes utilizar Pitágoras, el teorema de Pitágoras, para encontrar esta fuerza resultante. Y en la teoría de vectores hemos visto eso. Bueno, esto no está en el problema, pero podemos calcularlo. La fuerza resultante debe ser igual a la raíz cuadrada de 3, ya me emocioné, 3 al cuadrado, 4 más 4 elevado al cuadrado. Esto te sale 9 más 16, 25. La fuerza resultante de estas dos fuerzas debe ser la raíz de 25 newton. Por lo tanto, solamente esa fuerza resultante por los dos vale 5 newton. Así que esta fuerza roja, vale 5 newton, pero en esta dirección. Para contrarrestar a él, debe aparecer una fuerza en la otra dirección con 5 newton. Y es por eso que la clave es la B. Bueno, esa última parte fue un adicional. Continuamos con el siguiente problema. En este problema nos piden lo siguiente. Un objeto se mantiene en equilibrio por tres fuerzas de magnitud F, G y H. Aquí está F, G y H que actúan en el mismo punto y se sitúan en el mismo plano. Tres ecuaciones para estas fuerzas son. Aquí nos presentan tres ecuaciones, la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. ¿Qué ecuaciones son correctas? Para poder resolver este problema, no debemos olvidar de que aquí, en el bachillerato, nosotros utilizamos la descomposición de vectores. Esa es la clave para estos problemas. Siempre vamos a aplicar la descomposición de vectores. Entonces, si vamos a aplicar esa descomposición de vectores, vamos a ver qué es la descomposición y recordemos un poco sobre este tema. Muy bien. Cada vez que nosotros tenemos un vector que no pertenece ni al eje horizontal ni al eje vertical, como en este caso, un vector en diagonal, este vector en diagonal podemos descomponerlo en dos vectores, un vector horizontal y un vector vertical. Ambos siempre salen del origen de esa flecha. Ahora, ¿cuánto vale cada uno de ellos? Entonces, se ha demostrado de que cada uno de ellos ya tiene un valor establecido y para la parte horizontal podríamos decir que el valor de la parte horizontal es f coseno del ángulo. Y en la parte vertical también ya tenemos su valor porque esto lo hemos calculado utilizando trigonometría y sería f seno del ángulo. Entonces, f coseno del ángulo en magnitud y f coseno seno del ángulo en magnitud y f coseno del ángulo en magnitud. Así que si nosotros visualizamos aquí en el problema, tanto el vector f como el vector h, él es horizontal porque se encuentra en el eje X y el caso del vector h se encuentra en la dirección Y.
Mientras que el vector f no se encuentra ni en x ni en y, así que tenemos que descomponerlo. Para descomponerlo vamos a utilizar lo siguiente: una flecha que sale hacia arriba y otra flecha que va hacia la izquierda. Muy bien. Entonces, ¿cuánto vale cada uno de ellos? Sencillo, si este ángulo vale teta, entonces esto debe ser f seno de teta y esto de aquí debe ser f coseno de teta. Y de esta manera ya hemos descompuesto al vector f. Ahora tenemos en la parte horizontal tenemos dos vectores, el vector g y el vector f coseno de teta. Y en la parte vertical tenemos a f seno de teta y el vector h. ¿Qué es lo que nos dicen? Si es que el cuerpo está en equilibrio, si estamos en equilibrio, como así lo indica el texto, se mantiene en equilibrio, entonces la suma de fuerzas en el eje X, la suma de fuerzas en la parte horizontal, en X debe ser igual a cero. Eso quiere decir de que el vector G con f coseno deben ser iguales. G debe ser igual a f coseno de teta. Y en el caso vertical, porque también tenemos ese equilibrio, la suma de fuerzas en la parte vertical es igual a cero, tenemos que decir de que solamente hay dos. Así que h en magnitud y f seno del ángulo deben ser iguales. H debe ser igual a f seno del ángulo. Muy bien, estas serían las ecuaciones que nosotros tenemos para ambas. Y ahora vamos a ver cuál de ellas se está cumpliendo y cuál de ellas no se cumple. Entonces, vamos a analizar con la primera parte. F coseno es igual a G, verdadero, esto se cumple. F es igual a G más H, la tercera, imposible, porque F, G más H son los valores, son las magnitudes. Como vectores sí es posible, como vectores, pero como magnitudes no es posible. Entonces, esto no es posible. Ahora, la parte 2. F es igual a G coseno de teta más H. Entonces, vamos a analizar esto. Vamos a analizar si esto se cumple. Para eso, nosotros vamos a reemplazar cada uno de los valores y ver de que si esa igualdad se va a cumplir. F debe ser igual a G, pero G coseno de teta más H seno de teta. Entonces, f debe ser igual. En el caso de g, ya sabemos cuánto vale f coseno de teta, así que voy a reemplazarlo f coseno de teta y eso debe ser multiplicado por coseno de teta más h. En el caso de h es f seno de teta multiplicado por el seno de teta. Y esto nos va a salir lo siguiente. Si multiplicamos sería f por coseno, sería f coseno cuadrado de teta. Más el otro f por seno, sería f seno cuadrado de teta. Si factorizamos en esta parte, vamos a encontrar lo siguiente: coseno cuadrado de teta más el seno cuadrado de teta, y aquí hay una identidad trigonométrica: seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Y si esto de aquí es así, entonces llegamos a la conclusión de que f es igual a f. Quiere decir de que la ecuación número 2 también es correcta, porque se cumple la igualdad. ¿Quiénes son correctas? La 1 y la 2. La clave sería la A. Finalmente, en este problema nos dice así: una barra metálica uniforme de peso W está siendo soportado en el punto P por dos alambres, un alambre XP y un alambre YP. Ahora, bueno, cada uno de estos alambres va a formar con la vertical un ángulo de teta grados. Aquí teta y aquí también teta. ¿Cuánto vale la tensión? Bueno, si la tensión en cada uno de los alambres son iguales, ¿cuánto vale T? Entonces, para eso, lo primero que debemos recordar es lo siguiente. Si tú tienes aquí esta figura, tienes una tensión, tienes otra tensión y tienes un peso, ya está el diagrama de cuerpo libre. Entonces, el paso número 1 para poder resolver este problema
es hacer un diagrama de cuerpo libre, que lo vamos a simbolizar con las palabras DSL. Entonces, en ese caso, solamente para el caso de la barra, vamos a ver de que tenemos estas fuerzas. La tensión en forma diagonal, esta tensión por aquí, esta tensión también en diagonal, y tenemos al peso de forma vertical. Ahora, ¿qué debemos hacer? Luego de que ya conocemos todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo, ahora debemos utilizar el paso número 2, la descomposición. Ahora, ¿por qué la descomposición? Porque ya sabes de que aquí hay una condición que el cuerpo se encuentre en equilibrio. Si este cuerpo se encuentra en equilibrio, entonces debemos recordar la suma de todas las fuerzas que rodean a este cuerpo debe ser igual a cero. Y para utilizar esa técnica debemos agarrar y descomponer a la tensión. Siempre, como les vuelvo a indicar, siempre en el bachillerato vamos a utilizar la descomposición. Entonces, paso número 2, descomposición de las fuerzas. Descomposición de la tensión. Y en el caso de la tensión, nosotros vamos a observar de que si dibujamos aquí un sistema X de la parte horizontal y un sistema vertical que le vamos a llamar Y, y también para el otro extremo, un sistema llamado X y Y, vamos a observar de que aquí nos falta un ángulo. Para poder hacer la descomposición nos falta un ángulo. Y ese ángulo nosotros nos vamos a apoyar de lo siguiente, del ángulo que nos están dando. Este ángulo vale teta. Pero este ángulo teta se formó con la vertical del peso. Y es por eso que vamos a dibujar así, una línea. Una línea vertical. Aquí también esta línea es vertical. Ambas son líneas paralelas y la línea donde se encuentra la tensión sería una secante. Así que nuestros conocimientos de geometría nos dicen de que si este ángulo vale teta, podemos trasladarlo ese ángulo por aquí, que esto también vale teta. De igual forma, para el otro ángulo, si esto vale teta, esto también debe ser teta. Entonces, si este ángulo de aquí vale teta, él vale teta porque aquí tienes dos rectas paralelas y él sería una secante. Conociendo este ángulo, entonces apliquemos lo que es la descomposición. La descomposición nos dice lo siguiente. Debemos agarrar y reemplazar esta flecha de la tensión, lo vamos a reemplazar por una que es horizontal en esta dirección y la otra debe ser una vertical. Así que lo vamos a colocar así. ¿Cuánto vale cada uno de ellos? Eso lo vamos a ver en breve. Para esto, para la otra tensión, también desde el origen, una que va a ser horizontal en esta dirección y la otra va a ser vertical, que va hacia arriba. Y ya está descompuesto. Ahora, ¿cuánto vale cada uno de ellos? Tenemos que utilizar trigonometría. Y para apoyarnos en trigonometría, debemos ver de que el ángulo se encuentra aquí, este ángulo se encuentra aquí, esto sería el dato del problema, y nosotros vamos a dibujar aquí un pequeño triángulo. Y ahí con eso nos vamos a estar apoyando para poder resolver esto. Así que el triángulo que se habrá formado estaría aquí. ¿Qué es lo que nosotros debemos recordar de esto? Debemos recordar la siguiente información. Y eso es, si tú tienes un triángulo y el triángulo que tenemos va a ser esto, en esta forma, el ángulo de aquí va a ser teta y le vamos a llamar aquí t. Este ángulo vale 90 grados, entonces decimos, si él vale t, él sería el opuesto. Así que si es el opuesto, esto va a ser t pero seno del ángulo. Y esta parte de aquí sería el adyacente. Entonces, esto sería t por el coseno del ángulo. Esta propiedad lo vamos a aplicar aquí. Y tendríamos esto. Aquí tendríamos
t, pero por el seno del ángulo. Aquí tenemos t por el coseno del ángulo. Por el otro lado, lo mismo, porque si nosotros agarramos y dibujamos también aquí un triángulo, y ese triángulo hacemos la misma idea, comenzamos a colocar, vamos a ver de que este lado de aquí, este lado es el opuesto, y si es el opuesto sería t seno del ángulo, así que aquí es t seno del ángulo. Y con esto terminamos. T seno del ángulo y en la parte vertical t coseno del ángulo. Así hemos sustituido estas dos tensiones, lo hemos sustituido por las partes verticales. Ahí están las partes verticales, aquí están las partes horizontales y tenemos aquí otra vertical. Luego de hacer la descomposición, el paso número 3 es aplicar. Es aplicar la condición de equilibrio. Que la suma de todas las fuerzas deben ser igual a cero. Y en esta situación debemos ver de que hay dos cosas, y eso es, para las partes vertical. En la parte vertical, toda flecha que va hacia arriba va a ser positiva. Entonces vamos a decir de que la suma de las fuerzas en Y debe ser igual a cero. En Y tengo a él y tengo a él. Entonces tendríamos así. T coseno de teta más T coseno de teta más el peso, pero como va hacia abajo sería menos B doble. Esto es igual a cero. Lo que nos va a quedar es 2t coseno de teta menos B doble es igual a cero. Y si nosotros queremos encontrar la tensión, tendríamos que hacer esto. Vamos a llevar esta parte de aquí. El peso lo llevamos al otro lado y nos va a quedar así. 2 coseno de teta por t es igual al peso. Y si ese 2 coseno de teta lo pasamos a dividir, vamos a obtener esto, que la tensión debe ser igual al peso sobre 2 coseno de teta. Y nuestra clave para este problema sería la B. Estos son los problemas de estática. Que tengan un buen día, chicos, y no se olviden, dejen sus comentarios y si tienen algún problema que no han podido resolver, solamente indícame y yo gustosamente te ayudaré con su explicación.